Saludos a todos y todas. Hoy vamos a hablar de literatura. El lenguaje literario es el uso estético de la lengua en la construcción de nuestros mensajes, sobre todo en la producción literaria. Por ejemplo, no es lo mismo decir veo la fogata y te recuerdo que decir la combinación del color del cielo que va oscureciendo y con el semblante de la fogata refleja la hermosura de tu sonrisa. He aquí la diferencia entre una comunicación diaria, coloquial, y la comunicación estética. Esta última hace el uso de recursos que embellecen nuestras expresiones. Estos recursos se llaman figuras literarias. Desde la época de los griegos, se sintió la necesidad imperiosa de embellecer la palabra para persuadir a las audiencias. Por eso, utilizaban figuras literarias que en principio eran denominadas figuras retóricas, porque se las estudiaba como parte del discurso. Estas figuras son de tres tipos: fonológicas, que juegan con el sonido y la musicalidad de las palabras; morfosintácticas, que juegan con el posicionamiento y uso de un tipo de la palabra en la composición y el orden de los elementos discursivos; y tres, semánticas, que juegan con el sentido que le corresponde a cada palabra, desde alguna conexión o correspondencia o semejanza. Hoy profundizaremos en las figuras literarias morfosintácticas, es decir, que analizaremos cómo es que las palabras se ubican en la construcción dentro de las oraciones o en los enunciados. Iniciamos con la repetición de palabras. La primera figura que estudiaremos se llama anáfora y etimológicamente procede del latín anáfora, que significa o que quiere decir repetición. Entonces, esta figura literaria repite una misma palabra, pero al inicio de cada frase. Es decir, que cuando vayamos construyendo nuestros versos o nuestros párrafos, vamos a repetir la misma palabra al inicio de cada una de estas. Por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. En este caso, la anáfora está siendo utilizada para hacer énfasis en una palabra, y a su vez, como dijimos, se repite al principio. Las repeticiones en literatura y en las construcciones son recurrentes. Como vimos en la anáfora, una palabra se repite al principio de cada frase, oración o verso. Pero ¿qué sucede cuando esa palabra se repite al final de cada verso o párrafo? A esta repetición al final se la llama conversión, epístrofe, epífora. Veamos un ejemplo. El conocimiento es luz que todo alumbra. Un libro alumbra. Un debate alumbra. Una conversación con un sabio alumbra. Como vimos, nuevamente se quiere hacer énfasis en una palabra, pero lo que estamos haciendo es repetir la misma palabra al final, a diferencia de la anáfora. Ahora bien, estas formas de repetición no simplemente se dan al final y al principio. Hay ocasiones en las que las palabras se repiten al final y al principio. A esta figura literaria se le llama concatenación y consiste en repetir la palabra con la que acaba una frase o verso al principio de la siguiente frase o verso que se inicia. Veamos un ejemplo. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Daba arriego a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza. Este es un ejemplo extraído de Cervantes. Ahora vamos a ver figuras que son características por la repetición u omisión de nexos o repetición de fonemas.
Vamos a empezar con el polisindetón. Su etimología viene del griego polisíndeton, que hace referencia a añadir conjunciones o nexos de manera innecesaria en una exposición. El polisindetón se usa para ralentizar la velocidad de una expresión y aumentar el énfasis en cada una de las palabras que son utilizadas en la oración. Por ejemplo, podemos decir: te oigo y me escuchas, y te hablo y me hablas, y me miras y te entiendo y me entiendes. Como vemos, en esta construcción se repite con recurrencia el nexo y. Y eso hace que nuestra expresión o que la lectura que hagamos de esta construcción vaya a ser lenta, no se corra, porque queremos dar énfasis en cada una de las palabras. A su vez, existe una figura contraria a esta. Esta se llama asindetón. Pero ¿de qué trata el asindetón? Pues el asindetón consiste en que las conjunciones o nexos han sido omitidos con la intención de aumentar velocidad a la expresión. Entonces podemos decir, en otro ejemplo, la vi, sonreí, callé, huí. Como ustedes se dan cuenta, en esta expresión lo que estamos haciendo es enumerar de manera rápida varios elementos. Ahora bien, hablando de partículas de palabras, existe una figura que se llama literación, que consiste en repetir un fonema con la intención de conseguir sonoridad y musicalidad en la construcción del mensaje. Veamos un ejemplo. Tanta tinta tonta que te atenta y te atonta. Como podemos ver en este ejemplo, lo que hemos conseguido con la repetición de un fonema es darle musicalidad a la lectura y también al verso. Si continuamos con la repetición u omisión de términos, existe otra figura denominada elipsis, que consiste en suprimir ciertos términos con el objetivo de construir oraciones más cortas. Como decía, en este caso vamos a suprimir palabras completas, que muchas veces se van a dar por sobreentendidas justamente para poder construir oraciones más cortas. Por ejemplo, leamos primero una construcción completa. Por una mirada daría un mundo, por una sonrisa daría un cielo, por un beso. Yo no sé qué diera por un beso. Esa sería la construcción correcta, pero la elipsis nos va a obligar a poder eliminar alguna palabra. En este caso vamos a eliminar el verbo daría. Y el resultado sería el siguiente. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué daría por un beso. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este recurso hace que las oraciones sean más cortas o que los versos sean más cortos y a su vez le da cierto misterio a lo que estamos diciendo. Espero que con este video hayamos podido comprender un poco más sobre las figuras literarias y los exhorto a poder utilizarlos en las construcciones que hagan todos los días para enriquecer su lenguaje y a su vez deleitar los oídos de los que los escuchan. Hasta otra ocasión, nos vemos, chao.